Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 5, primera parte, introducción. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque siempre estás listo para ayudarnos, fortalecernos, guiarnos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo el amor que nos profesas. Queremos pedirte en este momento que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, que nos des entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra. Llena nuestras mentes del mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por estar a nuestro lado. Lo pedimos en Jesús. Amén. Este es el registro más destacado de los sermones de Jesús. Recordemos que Mateo está más interesado en la enseñanza del Señor de sus mensajes que los otros autores del Nuevo Testamento. La secuencia es interesante. Jesús viene para ser bautizado. Después vence al diablo en el desierto. Comienza su ministerio en Galilea. Después comienza a escoger a sus discípulos y viene el Sermón del Monte. Este es conocido como el discurso inaugural de su reino. Algunos llegan a afirmar que este discurso de Jesús se dio en julio o agosto del 29 después de Cristo, como a la mitad de los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Berkeley afirma: Mateo nos muestra a Jesús instruyendo a sus discípulos en el mensaje que era suyo y que ellos habían de transmitir a la humanidad. Allí va a presentar los principios que rigen su reino. Elena de White comenta: el Sermón del Monte es una bendición del cielo para el mundo, una voz proveniente del trono de Dios. Fue dado a la humanidad como ley que anuncia sus deberes y luz proveniente del cielo para infundirle esperanza y consolación en el desaliento, gozo y estímulo en todas las vicisitudes de la vida. En él oímos al príncipe de los predicadores, el Maestro Supremo, pronunciar palabras que su Padre le inspiró. Discurso Maestro de Jesucristo, página 3. Algunos consideran que este sermón es variado y que Mateo presenta en un discurso que va hasta el final del capítulo 7. Una perspectiva interesante es que este discurso de Jesús es registrado también por Lucas con algunas variantes. En la versión de Mateo hay 107 versículos, pero Lucas, quien está interesado en el orden histórico del ministerio de Jesús, presenta 29 versículos de Mateo y 34 están esparcidos en todo el libro, y 47 versículos de Mateo en este sermón no tienen paralelo en el libro de Lucas. Por eso algunos piensan que Mateo solo presenta un resumen de muchos discursos de Jesús, como lo presenta Berkeley. Ahora bien, como ya hemos visto, Mateo es esencialmente el evangelio de la enseñanza. Sus características es que recoge las enseñanzas de Jesús bajo ciertos epígrafes importantes, y es mucho más probable que Mateo agrupara las enseñanzas de Jesús en un esquema general que Lucas tomara ese esquema y lo desmembrara y dispersara sus piezas por todo el Evangelio. El Sermón del Monte no es un sermón único que Jesús predicara en una ocasión determinada. Es el sumario de su enseñanza. Otros comentadores, por su parte, llegan a afirmar, pero la realidad es que Mateo presenta el discurso de Jesús que vuelve y repite en varios lugares. Es decir, para algunos
el discurso de Mateo fue el discurso inaugural de Jesús y que ese discurso se repitió en algunos textos de la Biblia. Para otros, simplemente es un resumen de varios sermones de Jesús. Por parte de Lucas, claramente relaciona el Sermón del Monte con el llamamiento y la ordenación de los 12. Según el relato del evangelista, Jesús pasó la noche en oración y en la mañana se acerca a quienes le siguen y les hace el llamado oficial para que sean sus discípulos. Después lo lleva a la montaña y entonces presenta el primer gran discurso de Jesús. Así también lo presenta Elena de White. Leamos. Solo sobre un monte cerca del mar de Galilea, Jesús había pasado la noche orando en favor de estos escogidos. Al amanecer los llamó así y con palabras de oración y enseñanza puso las manos sobre sus cabezas para bendecirlos y apartarlos para la obra del Evangelio. Luego se dirigió con ellos a la orilla del mar, donde ya desde el alba había principiado a reunirse una gran multitud. Discurso Maestro de Jesucristo, página 9. La designación de ese nuevo reino de la gracia, los 12 eran sus ciudadanos o súbditos. El mismo día, cuando los 12 llegaron a ser sus súbditos, fundadores del reino, el rey dio su discurso inaugural, en el cual presentó las condiciones de la ciudadanía, proclamó la ley del reino y delineó sus propósitos. Hay, sin embargo, un paralelismo por lo demás interesante con el inicio del pueblo de Israel. Israel fue llamado por Dios a salir de Egipto, dejar su antigua vida como esclavos y hacedores de ladrillos. Salieron por la poderosa intervención de Dios, llegaron a orillas del Mar Rojo y allí enfrentaron una dura prueba en el desierto al ver que los enemigos venían a ajusticiarlos. Pero el Señor abrió el mar y ellos pasaron por allí como en tierra seca. Al cruzar el mar, experimentaron la liberación de parte de Dios. Fue para ellos como un bautismo espiritual. Pablo así lo da a entender en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y entonces el Señor lo llevó al Sinaí, y allí se proclamó como el Rey de Israel, y entregó su ley escrita en tablas de piedra, donde indicaba la manera en que Israel se iba a distinguir de los demás pueblos de la tierra. En el Antiguo Testamento se habla del Sinaí, donde se da inicio oficialmente al reino de Israel. Lamentablemente Israel no cumplió con todas las partes del pacto, pero llegó el momento de la gran transición. Elena de White comenta: no alcanzó Israel el alto ideal que se le había propuesto. Un ser distinto a Josué debía conducir a su pueblo al verdadero reposo de la fe. El monte de la bienaventuranza no es Gerizim, sino aquel monte sin nombre junto al lago de Genezaret, donde Jesús dirigió las palabras de bendición a sus discípulos y a la multitud. Discurso Maestro de Jesucristo, página 7. La montaña donde Cristo predicó el Sermón del Monte se ha llamado el Sinaí del Nuevo Testamento, pues tiene la misma relación con la iglesia cristiana que tiene el monte Sinaí con la nación judía. En el Sinaí Dios proclamó la ley divina. En un desconocido monte de Galilea, Jesús reafirmó la divina ley, explicó su verdadero sentido con detalles más amplios y aplicó sus preceptos a los problemas de la vida diaria. El Sermón del Monte es, pues, a la vez el discurso inaugural de Cristo como Rey del reino de la gracia y la constitución del reino. Poco después del establecimiento formal del reino y de la proclamación de su constitución, se realizó la segunda gira por Galilea, durante la cual Jesús dio una demostración clara y completa de las formas en que el reino, sus principios y su poder pueden beneficiar a la humanidad. Elena de White reconoce la importante que es el Sermón del Monte para los cristianos en la actualidad.
Ella dice: agradezco al Señor porque se dan instrucciones tan claras a los creyentes. Si no tuviéramos otras instrucciones fuera de las que están contenidas en estas pocas palabras, sería suficiente para que nadie quedara confundido. Pero tenemos toda la Biblia llena de instrucciones preciosas. Nadie necesita quedar en la penumbra y en la incertidumbre. Los que mediante la fe, la oración y el ferviente estudio de las Escrituras procuren obtener las virtudes que aquí se destacan, fácilmente se distinguirán de los que no caminan en la luz. Los que se niegan a seguir un "así dice Jehová" no tendrán excusa para presentar por su persistente resistencia contra la palabra de Dios. Carta 258 del año 1907. Uno de los comentadores consultados bosqueja el Sermón del Monte de la siguiente manera: justicia y fidelidad, Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Justicia y discipulado, versículos 13 al 16. Justicia y las Escrituras, versículos 17 al 20. Justicia y moralidad, versículos 21 al 48. Justicia y religión práctica, Mateo 6, 1 al 18. Justicia y cosas mundanas, Mateo 6, 19 al 34. Justicia y relaciones humanas, Mateo 7, 1 al 12. Justicia y salvación, Mateo 7, 13 al 29. El Sermón del Monte abarca una cantidad de instrucciones que resaltan el valor de la ley en el contexto correcto y nos lleva a vivir una vida cristiana con una verdadera ética que resalta los valores eternos de la vida. La señora Elena de White nos invita a estudiar este sermón como si estuviéramos en la ladera del monte escuchando la voz de Jesús. Ella recomienda: volvamos con los ojos de la imaginación a ese escenario y, sentados con los discípulos en la ladera del monte, analicemos los pensamientos y sentimientos que llenaban sus corazones. Si comprendemos lo que significan las palabras de Jesús para quienes las oyeron, podremos percibir en ella una nueva vida y belleza y podremos aprovechar sus lecciones más profundas. Libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 7. Apreciado amigo y hermano, Dios desea que podamos entender de corazón su mensaje de salvación, que todos podamos transitar por sus sendas y que nuestra vida sea transformada. Esa obra maravillosa de la gracia nos guía a la obediencia, nunca a la desobediencia. El cristiano lo es no solo en lo que cree, sino en cómo vive y sirve en el mundo. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe hoy por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.